Hola, desde Beijing, China, les saluda Aymara Gerdel, directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC. En este primer programa estaremos analizando los acontecimientos sobre el 20º Congreso del Partido Comunista de China. Se trata del evento político más importante del año 2022. Asimismo, durante este programa nos acompañarán otros dos investigadores del Centro Venezolano de Estudios sobre China y además tendremos un contacto especial con Randolph Borges, periodista venezolano que se encuentra en el Centro de Prensa Internacional del 20º Congreso. Tenemos ahora mismo al profesor de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de Relaciones Internacionales del CEVEC, Jorge Díaz. Jorge, bienvenido. Un saludo desde Beijing. Un gusto poder participar en el programa del día de hoy. También nos acompaña desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, nuestro segundo invitado. Se trata del profesor de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de la línea de investigación de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y director del Centro Venezolano de Estudios sobre Irán, John Bean. Hoy vamos a conversar sobre el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el PCC, que se reúne en Beijing desde el domingo pasado. Este evento ocurre cada 5 años y generalmente dura varios días. Incluye anuncios, resoluciones y finalmente la revelación del nuevo comité permanente, que es el núcleo de líderes centrales dentro del Politburó y totaliza 25 personas. Este congreso trae una novedad. Tradicionalmente se esperaría un reemplazo del principal liderazgo, es decir, del secretario general, que en la actualidad es Xi Jinping. Sin embargo, esta tradición cambió luego del 19º Congreso del partido en el año 2017 para permitir que la generación Xi continúe en el liderazgo. En este contexto, le pediré a cada uno de los invitados que rápidamente definan qué significa o representa para China y para el resto del mundo este congreso que inició el pasado 16 de octubre. Para la República Popular China va a representar la evolución de una potencia emergente o una potencia económica a una superpotencia regional. ¿Okay? Para el mundo va a representar la consolidación de un país socialista moderno, dirigido por el Comité Central del Partido Comunista Chino y coordinado por el Secretario General. En resumen, para el mundo es la experiencia del socialismo con peculiaridades chinas, la izquierda hegemónica en el otro extremo del mundo, la continuista y fiel a la línea de pensamiento marxista-leninista y maoísta, en contra de esa izquierda de agenda discreta y decadente, la izquierda socialdemócrata occidental, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe. Bueno, para la República Popular China, tal como comentó John, este congreso representa la consolidación del socialismo con peculiaridades chinas, lo que se ha reflejado en el discurso del partido como el camino, la teoría y el sistema. Esto además es prueba de que el socialismo marxista no está muerto ni fracasó, como ha señalado Occidente desde los años 90 del siglo pasado. Además, es importante resaltar un hecho histórico. El primer congreso del partido fue hace un siglo, cuando el PCC era tan solo un movimiento revolucionario, y en la actualidad guía el gobierno de la nación china. En resumen, la República Popular China se ha mostrado como una nación socialista ejemplar, y para el resto del mundo este congreso demuestra una China evidenciando sus logros, su poder y su unidad ahora y en el futuro, lo que la convertirá en una superpotencia en el escenario mundial. Excelentes reflexiones sobre el significado de este congreso para China. Ahora, John, ¿qué representaría para el mundo? ¿Qué debemos esperar a nivel internacional? En primer lugar, geoestratégicamente es la promoción de un nuevo orden internacional más equitativo, más justo, basado en sus 3 iniciativas estratégicas, como son Frangirruta, Desarrollo Global y Seguridad Global. Todas estas son puestas en práctica del concepto desarrollado en China de comunidad de futuro compartido, que aboga por una globalización de tipo no neoliberal ni supremacista anglosajona, pero que apuesta al multilateralismo y a un sistema de comercio abierto e inclusivo.
que proporciona más bienes comunes para el mundo. En lo interno, bueno, un nuevo capítulo en la historia de la República Popular China, que viene a confirmar la consagración del líder más importante de este siglo en China y en el resto del mundo. También me gustaría que tratáramos por lo menos otros 3 temas de forma breve. Y me parece que lo correcto es iniciar explicando qué va a pasar o qué está pasando precisamente ahora en el 20º Congreso del PSC. Lo primero que debemos señalar es que la acumulación de fuerzas a lo interno del Congreso del partido ya está establecida. El evento está planificado de inicio a fin. Aquí no se esperan mayores sorpresas. Se designarán los miembros del Comité Central. Se espera aproximadamente un total de 376 miembros, de los cuales 204 serán miembros plenos y 172 serán miembros alternos o suplentes. Esos son los datos que podemos ir manejando aproximadamente. Los miembros del Comité Central casi siempre son de alto rango, como jefes del partido en las provincias y grandes ciudades, así como actuales ministros del gobierno. De estas 204 personas se elegirán los 25 miembros del llamado Politburó, y a su vez los 25 miembros del Politburó elegirán a los 7 miembros del Comité Permanente del Comité Central del Partido Comunista de China. Y finalmente ocurrirá lo más probable, que es que Xi Jinping reciba un tercer mandato. Quisiera agregar a lo dicho por Jorge que el Congreso reúne algo más de 3.000 delegados de las provincias, ¿okay?, del Ejército Popular de Liberación y de algunos organismos centrales, así como otras personalidades, por ejemplo, deportistas olímpicos. Y en una semana van a aprobar el informe del secretario general con las enmiendas a los estatutos del partido y cualquier otro documento con pertinencia para el futuro de China. A lo que señala John y Jorge, yo agregaría que la atención principal estaría puesta en la reorganización del liderazgo de China para los próximos 5 años y en la reelección del actual presidente Xi Jinping. Pienso que esto preocuparía a algunos sectores fuera de China, en especial a los sectores prooccidentales. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, la República Popular China ha experimentado 2 transferencias fluidas de poder de una generación de liderazgo a la siguiente, bajo el sistema actual. En primer lugar, podríamos mencionar la transición desde Jiang Zemin a Hu Jintao, y la segunda de Hu Jintao al actual presidente Xi Jinping, siendo estas transiciones las más estables. En este sentido, aprovecho para introducir a nuestra conversación el tema del tercer mandato del actual presidente Xi Jinping. ¿Qué cambiaría esta especie de tradición moderna en China? Jorge, ¿cómo podría percibirse este nuevo mandato? Desde lo histórico, el calendario de sucesiones con temporalidad específica ha estado vigente desde el año 1977, ya que el partido buscaba establecer un sentido de orden en la era post-Mao Zedong. Esta sucesión ordenada del liderazgo de generación a generación hacia una China más confiable, ya codificada, buscaba una China con la cual el mundo pudiese relacionarse política y económicamente en nuevos términos. Esto fue acompañado por el llamado liderazgo colectivo. Es eliminada la presidencia del partido y se reactiva la posición de secretario general, con la idea de que el secretario general, el poderoso jefe del partido, todavía era hasta cierto punto el primero entre iguales en el resto del liderazgo del secretariado, así como los veteranos jubilados, evitando así el surgimiento de un liderazgo altamente concentrado como en la era Mao. Sin embargo, en la actualidad, con Xi Jinping, toda esta tradición no se cumplirá y cambia la codificación de China, que en particular es lo que incomoda a Occidente. Perfecto. Ahora, John, después de poco más de 30 años del establecimiento de este método de sucesión, ¿qué permitía codificar de alguna manera al liderazgo de China? ¿Por qué surge este cambio? En un momento de conflictos y tensiones geopolíticas, con amenazas y temores de recesión global, China necesita una mano fuerte y firme al timón.
En esta situación pues se prefiere un líder experimentado y probado que alguien nuevo y no probado. Si lo vemos desde la lógica de la filosofía materialista de la historia, la continuidad del liderazgo comunista de Xi para China significa la continuidad de la política interna, que el plan de políticas del liderazgo continuará implementándose y se puede esperar una serie de medidas inmediatas que pondrán a la economía nuevamente en una trayectoria de crecimiento de alrededor de más o menos 5% anual desde ahora hasta el 2035. En cuanto a la estabilidad política exterior de China, Xi continúa impulsando su visión del mundo con una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Ahora bien, aprovechando estos comentarios sobre el liderazgo del presidente Xi, que acaba de indicar John, pregunto, ¿qué representa el liderazgo de Xi Jinping? Yo diría que significa la disposición de Xi a salvaguardar los intereses de su país y los de los países en desarrollo, que curiosamente es lo que ha hecho que Estados Unidos denuncie a China como agresiva. Es poco probable que a Estados Unidos y a sus aliados les guste tener que seguir tratando con Xi, especialmente cuando él y no ellos estará cada vez más en una posición de fuerza. Por otro lado, el liderazgo representado en Xi Jinping ha trazado planes para el desarrollo de China hasta el año 2035 y el año 2049. Recuerden que los plazos temporales de China no tienen nada que ver con los de Occidente, y en principio esto nos indica que Xi seguiría siendo la figura dominante de China al menos hasta el año 2035. El liderazgo de Xi como secretario general no es casual. Eso tiene una explicación histórica, una traza histórica, con Xi Jinping en la cúspide del Partido Comunista Chino y dirigiendo el camino propio del modelo chino, ¿no? Esto muy a pesar del occidente proanglosajón y otanista, ¿no? Que sueñan con ver un colapso tipo del Partido Comunista Chino como el de la Unión Soviética, ¿ok? Aquí es importante destacar algo, ¿no? Ese evento que acabo de comentarles de la caída del Partido Comunista de la Unión Soviética y su posterior desintegración es algo que tiene efectos en chino y ha influido muchísimo en su pensamiento. En China hay una frase muy popular, célebre, que dice algo así como Mao salvó a China, Deng salvó a la economía y Xi salvó al Partido Comunista. Entonces Xi conoce del trágico destino del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿right? y ha dicho frases contundentes como que al final nadie fue lo suficientemente fuerte para levantarse y salvar al partido, ¿okay? Por eso Xi, o China básicamente, adoptó dos enfoques, ¿okay? El primero fue a mediados de los años de la década de los 90, venía de caerse el muro de Berlín y la desintegración de la URSS, y Jiang Zemin permitió una especie de adaptación para evitar que el Partido Comunista Chino sufriera como le pasó al Partido Soviético, ¿okay? El segundo camino es el de Xi, que claramente ha señalado que la apertura política de Gorbachev es el responsable que acabó y destruyó el Partido Comunista de la Unión Soviética y todo el sistema soviético, ¿okay? Donde, ¿qué concluye? Pues dice que no debe haber ninguna apertura de los sistemas ni políticos ni sociales, sino que se debe reforzar el sistema político y social con un esfuerzo del partido por extender su influencia y posteriormente a un control lo más ampliamente posible. Estoy de acuerdo con lo planteado por John. Yo agregaría que desde su ascenso al liderazgo del partido, Xi ha elevado el estatus internacional de China, a tal punto que Washington y la OTAN considere a China como una gran amenaza estratégica. Esto es importante destacarlo. Ya para culminar este primer programa sobre el 20º Congreso del PSC, más allá del liderazgo del actual presidente Xi Jinping, con un tercer mandato consecutivo como secretario general, ¿qué otros liderazgos del Partido Comunista de China debemos seguir, en vistas de su importancia para los próximos 5 años? Debemos prestar atención a Huang Junin. Actualmente es miembro del secretariado del Comité Permanente, compuesto por los 7 principales líderes del partido. Él es el actual director de la Comisión Central de Ideología del Partido Comunista Chino. Y en pocas palabras es como el ideólogo del Partido Comunista Chino, ¿no? Un marxista ortodoxo
y fiel defensor del pensamiento de Xi. Acaba de ser designado secretario general del 20º Congreso y bueno, así es de consistente su pensamiento filosófico que el occidente pro-anglosajón y otanista le acusa de ser neoautoritario. Wang tiene 67 años y tengo la impresión de que estará al menos 5 años más en el comité permanente. Observando los liderazgos emergentes, considero que será importante Chen Mier. Actualmente es el secretario del Partido Comunista en Chongqing. Tiene 62 años, es decir, puede ser parte del secretariado del Politburó para los congresos 20 y 21. Es muy cercano a Xi, estudió con él. Además, es potencial candidato a primer ministro o viceprimer ministro y podría encabezar en el futuro el equipo económico en esta segunda década de la nueva era. Yo agregaría a Wu Xuanhua, que en algunos círculos del PSC es llamado el pequeño Wu, en referencia a Hu Jintao. Actualmente es viceministro, lideró las políticas de erradicación de la pobreza, es uno de los probables candidatos a ingresar al comité permanente y además solo tiene 59 años de edad. Es decir, que si se hubiese mantenido el escenario con las normas anteriores al 19º Congreso, era un candidato natural a sustituir al presidente Xi Jinping. Wu Xuanhua es un cuadro que se formó en la Juventud Comunista, como ya dije, es viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China y considero que tendrá un rol destacado no solo en este congreso, sino para el siguiente. Bueno, hemos tenido un excelente programa, ya queda más clara la importancia del 20º Congreso, por qué un tercer mandato de Xi Jinping como secretario general, lo que representa su actual liderazgo y quiénes son los liderazgos que debemos tomar en cuenta para los próximos 5 o 10 años. Ahora, para despedir, vamos a hacer un contacto especial con Randolph Borges. Él es periodista venezolano y se encuentra en el Centro de Prensa Internacional del 20º Congreso. Bienvenido, Randolph. Un gran saludo, compañeros. Muchísimas gracias por este contacto que hacen con nosotros. Nos ubicamos en la sala de prensa que se ha dispuesto en el marco de la celebración de este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, acá en el Hotel Nikko New Century de la capital de esta potencia asiática. Y tuvimos la ocasión esta mañana de estar en el Palacio del Pueblo con motivo de la sesión inaugural de este Congreso, el discurso a cargo del presidente Xi Jinping, cargado de muchísimas aristas que se están discutiendo actualmente en todo el mundo y que principalmente trataron sobre este balance general que hizo sobre el crecimiento que ha tenido China a lo largo de estos 10 años, en los que ha salido de la pobreza, como ya se ha comentado, y así haciendo un balance sobre lo que significa para China el asunto de la integridad territorial, otros puntos como las banderas sobre la lucha contra la corrupción y preparando la nueva era china. En ese contexto llama la atención sobre todo de la prensa latinoamericana que se encuentra presente en este Congreso, las palabras del presidente Xi Jinping sobre el florecimiento y desarrollo de la cultura y la industria cultural de China. La posición del presidente Xi Jinping es fortalecer este poder difusor, así lo ha dicho en su discurso, y la influencia de la civilización china, preservando firmemente, según dice el texto, la posición de la cultura china. Esto es una clara alusión también a esta guerra cultural que se ha sobrevenido contra China desde Occidente, principalmente promovida por los Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora bien, nosotros acá en este hotel, en el Hotel Nikko New Century, donde está ubicada esta sala de prensa, también tendremos actividades alternativas a esta sesión que se ha comenzado en el Palacio del Pueblo esta mañana. Y nosotros estaremos cargados de conferencias de prensa y también estaremos en contacto directo
con temas relevantes para responder a entrevistas grupales que realizarán diferentes autoridades y delegados del Partido Comunista con la prensa internacional. En primer lugar, decirles que se van a estar realizando 5 conferencias de prensa a lo largo de esta semana. Todas ellas tratarán diferentes aspectos de la, digamos, de lo que se está realizando en el Congreso del Partido Comunista, y 2 de ellas se van a realizar el día 17 de octubre. Ya nos han confirmado quiénes estarán compartiendo con la prensa. Se trata en principio del señor Xiao Shening, miembro del Grupo de Liderazgo del Partido Comunista de China y de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Estará también el señor Kong Liang, miembro del Grupo de Liderazgo del Partido Comunista, y el señor Ren Yidong, miembro del Grupo de Liderazgo del Partido Comunista y de la Administración Nacional de Energía y director adjunto. Esa será la primera conferencia que tendremos el día 17 de octubre. Ese mismo día, pero en la tarde, estaremos con el señor Xiao Pei, vicepresidente de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Comité Central del Partido Comunista, el señor Xu Lifang, jefe adjunto del Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista, y el señor Tian Peiyang, subdirector de la Oficina de Investigación Política del Comité Central del Partido Comunista. Ellos estarán compartiendo con la prensa y atenderán a sus preguntas. En los sucesivos días de esta semana tendremos nuevos voceros que estarán compartiendo con los periodistas internacionales que nos hemos asentado en este hotel y en otros hoteles cercanos. Tendremos entrevistas grupales. En estas entrevistas grupales, que también estarán llevándose a cabo a lo largo de esta semana, los portavoces de delegaciones de Beijing, de Liaoning, Jilin y otras provincias contarán experiencias diversas de estas provincias, de estas localidades, para salir de la pobreza. Ellos harán entrevistas grupales con periodistas interesados en cada una de las diferentes regiones. Se harán en total 5 entrevistas grupales con estos delegados del Partido Comunista y delegados de las diferentes regiones del país con la prensa internacional. Contarles además que el 22 de octubre vamos a tener la sesión de clausura, como ya está previsto, en el Palacio del Pueblo, y allí también estaremos presentes, donde estaremos, por supuesto, nosotros ya con las conclusiones de este debate que ha comenzado este 16 de octubre. Con gran placer estaremos, por supuesto, llevándoles más información y en contacto permanente con ustedes allá al otro lado del mundo, en Venezuela, y con nuestros compañeros del Centro Venezolano de Estudios sobre China. Un gran abrazo, compañeros. El pase de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Randolph, por tus palabras. Gracias por ese resumen desde el Centro Internacional de Prensa del 20º Congreso. Yo quiero agradecer a todos por su participación y la invitación es a que escuchen un nuevo episodio de nuestro podcast Estudios sobre China. Que tengan feliz día.